cómo son las cosas. Déjenme saludar a otro Ricardo, al maestro Ricardo Peralta, que también me dice que quiere dejar la víbora chillando. Eh, es que hay tantas cosas que están pasando, tantas declaraciones, uno que otro ladrando, vuelto loco, escupiéndole veneno a la presidenta. No, hay de tocho a morocho en el debate público, querido Ricardo Peralta. Maestro, ¿cómo estás? Contento siempre de saludarte, querido Vicente, y muy contento también de ver a mi tocayo Ricardo Sevilla, a quien le tengo mucha admiración y respeto también. Y pues hay muchos temas, como bien dices, querido Vicente, pero yo quiero resaltar algo que no quiero que pase simplemente como una mención de principio de semana, como parte simplemente de una narrativa del gobierno. Quiero hacer mención a un tema sumamente importante que tiene que ver con los resultados de seguridad. Y me refiero particularmente a la disminución de los delitos, particularmente hablo del homicidio. Quiero, sin querer dar una clase de derecho para no aburrir a nadie, pero quiero hablar a qué se refiere los bienes jurídicos tutelados. Cuando hablamos de bienes, tiene muchos sinónimos, pero si hablamos de bienes jurídicos tutelados, estamos hablando de derechos. Particularmente hablando de bienes jurídicos, estamos hablando de derechos. Cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, son los que protege la Constitución y todas las leyes que de cada uno de estos artículos de la Constitución tienen esa tutela. ¿Qué es una tutela? Que los protege la Constitución. Hablar entonces de bienes jurídicos tutelados son los derechos que protege la Constitución. ¿A quién? A todos los mexicanos y todas las personas que estén en el territorio nacional. Y parece muy fácil decirlo simplemente como una nota periodística que los homicidios se disminuyeron hasta en un 48% homicidios dolosos. ¿Cuáles son los homicidios dolosos? Los que se hacen de manera intencional, los que están relacionados con violencia, particularmente los que realizan las personas que andan armadas, las personas que llevan a cabo acciones de sicariato, los homicidios en general, 48% menos que ha venido informándose en las propias encuestas del INEGI, en las estadísticas que se han planteado respecto al índice de violencia y dije encuestas, no, estadísticas de violencia, perdón. Y estos índices que el propio INEGI, el propio gobierno, se recaban a través del número de denuncias que cada una de las fiscalías estatales van registrando por los homicidios. Y aquí hay una reflexión. Cuando hablamos de homicidios, homicidios violentos, homicidios dolosos, donde se utilizan comúnmente armas de uso exclusivo del ejército, no porque el ejército las use, sino porque son, según el calibre, tienen una tipificación especial en la Ley Federal de Armas y Explosivos. Todos saben, ustedes saben que en la Constitución todos podemos tener un arma en nuestro domicilio para nuestra protección, pero no pueden ser arriba de un calibre de 380 milímetros, es decir, son calibres que solamente son utilizados para civiles, para su protección en sus domicilios. Las personas que portan armas ilícitamente comúnmente utilizan calibres más de mayor grosor y son considerados entonces uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del Ejército y las Fuerzas Armadas, es decir, las policías. Cuando en los estados de la República se reportan homicidios, el delito como tal, el homicidio, es un delito del fuero común, es decir, se persigue de manera local. Pero al ser utilizadas armas que comúnmente tendrían que utilizar o que son exclusivas para el ejército y las Fuerzas Armadas por el calibre, se convierten entonces en delitos federales. Entonces, todo se envía a cuenta de la federación, la responsabilidad de investigación de la Fiscalía General de la República y la cuenta de los homicidios se le asume a la federación cuando en realidad los homicidios tendrían que asumirse
a cada una de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque se trata de un delito local. El uso de las armas, insisto, federal, pero la comisión del delito como tal es local. Hablar de que se disminuyó un 48% de los homicidios dolosos a nivel nacional, con el conteo nacional, habla de un esfuerzo integral de todos los estados de la República, de esa coordinación que lleva a cabo la presidenta de la República, que encabeza también el Gabinete de Seguridad y que está coordinado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por los secretarios de la Defensa y de la Marina, pero lograr que eso disminuya significa que hay una serie de actividades que se están realizando al más alto nivel y que tiene que ver con lo que causan los homicidios, quiénes cometen esos homicidios. Particularmente hablaba yo de los sicarios, el efecto del sicariato. Hace muchos años, hace 35 años, se hablaba de que teníamos que tener mucho cuidado en México por la colombianización. El fenómeno del sicariato en Colombia ya era una condición imparable hace poco más de 3 décadas. En México han surgido estas condiciones, pero en este año particularmente se han detenido esos homicidios dolosos y se tiene que reconocer, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque hablando de bienes jurídicos tutelados, la vida es el bien jurídico tutelado más importante de la humanidad, el preservar la vida. Y eso se tiene que enaltecer, eso se tiene que subrayar, porque la pacificación de México es un esfuerzo de toda la sociedad, donde el gobierno sin duda tiene una enorme responsabilidad, pero la sociedad con la educación, con la integración familiar, con la respuesta que se lleva a cabo desde los órganos educativos, la promoción del deporte, la promoción de la salud, el acceso al trabajo, el buscar alternativas para los jóvenes, la difusión de la cultura, la difusión de las artes, de la música, todo esto integrado en una campaña nacional integrada, que es esa campaña para pacificar a nuestro país, es cuando se dan estos resultados. Y poca gente habla de ello. ¿Por qué poca gente habla de ello? ¿Por qué poca gente habla de la pacificación que se requiere en nuestro país y que debe de convertirse en una cultura de la paz? Porque a la gente le vibra más, le gusta más el morbo, le gusta más enaltecer cuando las cosas salen mal, le gusta más enaltecer el escándalo del día o el escándalo de la semana, en vez de reconocer que estos esfuerzos son sumamente importantes, son históricos, que Felipe Calderón tenía en promedio 84 muertos diarios con su guerra contra el narco, con un secretario de Seguridad, Genaro García Luna, involucrado, asociado, coludido con el crimen organizado. Oye, maestro, Sí, y ahora son los que se dicen tener autoridad moral para criticar, para no reconocer los esfuerzos y los resultados. Ahora la presidenta tiene mejores números, obviamente mejores resultados que lo que tenía Felipe Calderón y no tiene, hoy dijo la presidenta y lo dijo recalcándolo, y honestidad que no tenían cuando se manejaba un cártel desde el gobierno, querido Ricardo. así es. Mira, para poder hablar de estos temas hay que tener autoridad moral, hay que tener esa jerarquía social que otorgan los resultados. Todos los días, los columnistas, los voceros de la oposición se han convertido cada vez más en escritores de ficción. No tienen absolutamente ningún mérito periodístico, no tienen absolutamente ningún rigor de investigación. Es momento de que ellos mismos, de que el propio periodismo haga una profunda reflexión respecto al uso de los medios de comunicación,
para la difusión de noticias falsas, la difusión de información que no tiene fuentes fidedignas. Eso se ha convertido en una constante en la prensa nacional. La gente cada vez cree menos y las personas cada vez más, los que escriben para la oposición, los que son sus voceros, escriben cada vez más mentiras, se acostumbraron a mentir. Yo creo que en esta época de la posverdad, el uso de la inteligencia artificial y la suma de la difusión de informaciones falsas pone al periodismo en una condición muy crítica, en una condición de incredulidad. Los liderazgos de antaño, Manuel Buendía, como un ejemplo icónico del periodismo, están en vías de extinción. Los grandes reportajes que tienen un soporte de investigación periodística con probanzas, con fuentes, quedaron en el olvido. Ya no hay esos grandes reportajes que incluso servían a algunas autoridades para iniciar investigaciones serias. Hoy, en cuanto empieza cualquiera de estos emitentes, empieza de manera natural una analogía con Maribel Hernández, una analogía con Alarraqui, una analogía con Rivafalacio. O sea, ya el Pero escuchar... ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que en algún momento permitimos que el dinero viniera a controlar esto que no debería de controlar el dinero. La verdad, el decir la verdad. Tienes al dueño de la empresa, en este caso de TV Azteca, insultando a la presidenta, pues ¿qué puedes esperar de la línea editorial de ese medio, Ricardo? Cuando tienes intereses, ya sabrán ustedes a qué me refiero, en en otras empresas, voy a dejarlo así, en otras empresas, el señor dinero es el que maneja la línea editorial. Entonces, si ese dinero se ve afectado, en este caso, por un gobierno que va de la mano del pueblo, que primero ve por los pobres, pues entonces tienes a toda esta bola, a esta caterva de personajes. Yo también te agrego esos 5 centavos, ¿no? El dinero que es el que ha echado a perder todo. Y si no, pues ahí está la Raki, que tiene a puros machuchones del pasado, pero machuchones, Roberto Madrazo, La Bastida, Ulises Ruiz, etcétera, 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 etcétera. Ahí te la dejo para que la remates, querido maestro. Es que todos esos medios se convirtieron en un santuario de mentiras y de mentirosos. Te faltó el señor nacido en la colonia Libertad, en la colonia, perdón, centro de ahí de Monterrey, a Ramón Alberto Garza, que fue director editorial del Reforma, coludido con los Salinas. Los Salinas le dieron dinero para comprar Reporte Índigo, se lo repartieron con Navalón. Navalón tiene un departamento de superlujo en Nueva York. Con ese dinero de los Salinas, el Salinas de Gortari, no Ricardo Salinas, fue el que les dio el dinero para comprar Reporte Índigo. Obviamente, nunca señalaron el origen de esos recursos. No tenían recursos ellos para comprar ese medio de comunicación, por supuesto que no. Era dinero que en su momento les dio Carlos Salinas de Gortari. Y a ver, una pregunta. ¿Quién les dio dinero a los accionistas de TV Azteca para comprar Imevisión? Mi querido Vicente. No habla Perdóname que estoy esto. batallando. Sí. ¿Quién fue? Si hablamos que Carlos Salinas de Gortari le dio dinero a Ramón Alberto Garza para comprar Reporte Índigo a él y a Navalón, el español Navalón, y con esto se compró Navalón su departamento de lujo en Nueva York, y Ramón Alberto se compró, además de la casa que tenía en San Miguel de Allende de súper lujo, otros departamentos aquí en Polanco, otra casa allá en San Pedro Garza, que la tiene en una loma, la más grande, la más vistosa. ¿A poco de Reporte Índigo
¿En cuántos millones de dólares? ¿Alguien le ha rascado de dónde vienen esos recursos? ¿Y por qué los Salinas de Gortari se han encargado de patrocinar a las personas de los medios para comprar medios corporativos? Que está el otro ejemplo también que es público del préstamo que hizo Raúl Salinas de Gortari a Ricardo Salinas. Entonces, yo creo que ahí, dentro de las líneas de investigación periodística y eventualmente también de las fiscalías, si es que hubiera algún delito que investigar, se podría indagar de dónde salieron todos esos recursos, porque hablar con esa ligereza de me prestaron dinero, me transfirieron dinero, dinero de dónde, dinero de qué y para comprar qué, de dónde nació esa riqueza, de dónde nacieron esos recursos. Es decir, la ruta del dinero, las redes de vinculación entre unas y otras personas van a llegar a los mismos personajes. Estos, en una especie de catarsis, en ese santuario de mentiras que es hoy este medio de Alarraqui, pues en efecto están todos ahí reunidos, no tienen otro espacio, es un espacio de mentirosos. Tanto así que hoy la narrativa de Rufo Apel, que de ser condenado por todos los delitos que le están imputando, podría alcanzar 52 años de prisión por delincuencia organizada en su calidad de director de un grupo de la delincuencia organizada, por el contrabando de hidrocarburos. Estoy hablando de las penas máximas. Todavía tendría edad, 74 años, para terminar sus días en la prisión. A nadie se le desea ningún mal y todos tienen el derecho a la presunción de inocencia. Está imputado, no hay ninguna condena en este momento, está empezando. Pero de acreditarse todos los hechos que la Fiscalía General de la República, de la mano de las investigaciones que realizan otras instancias de gobierno, de acreditarse todos estos hechos, un juez podría imputarle por lo menos 52 años de prisión, que son las penas máximas por los delitos que se le están imputando y por la cantidad del quebranto a la hacienda pública de nuestro país de más de 84,000 millones de pesos, una cantidad brutal. Ya ahora se les acabó el discurso a la oposición, al santuario de los mentirosos de Alarraqui y compañía, se les acabó la narrativa del narcogobierno y los guachicoleros. Con Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de prisión por narcotráfico, y el caso de Rufo Apel, ahí están los narcopolíticos, ahí están los guachicoleros. Ellos son, ahí está acreditado. No es fantasía, no es ficción como la que escribe todos los días Raimundo Rivafalacio, mi querido Vicente. Pues no has dejado gallina con cabeza esta semana, querido Ricardo Peralta. Oye, maestro, por cierto, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que lea tus columnas, a que esté al pendiente de lo que publicas? Compártenos la frecuencia, los días con las que estás publicando, en dónde, y también tus redes sociales, por favor, maestro. Oye, por cierto, te debo una llamada, te debo una llamada. Es que ando por aquí en California, mi querido Ricardo. Ya pronto aterrizará el cóndor allá. Órale, muy bien, por acá te esperamos, amigo. Los invito a que lean mi columna los lunes en el Excelsior, los miércoles en el Heraldo y los viernes en el Sol de México. Este lunes pasado escribí acerca de la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Nueva York, que le fue maravillosamente bien. Una presidenta valiente, digna, sonriente, guapa, carismática, la única mujer en todo ese club de Toby, de la cancha de la fiesta del fútbol, la única mujer, la única líder mundial presente en este evento que vieron millones de personas en todo el mundo. Así que los invito a que lean esas columnas y mis redes sociales, maestro Ricardo Peralta en TikTok, Ricardo Peralta Saucedo en el Facebook y en el Instagram, y en la red X, Ricard-Peralta. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias, querido Vicente, y a seguir dando la batalla que México se construye todos los días con ustedes. Muchas gracias, amigo. Eso, maestro, estamos al pendiente, nos vemos pronto ahí en casa Tlaxcala, querido
Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta, hablando con nosotros sin censura. Déjeme ir con Toño porque ya son las 11, ya pasamos de las 11 y él seguro estoy que va corriendo a la tienda de frente a subir la cortina, abrir las puertas y transmitir su programa desde su canal con Toño Ruiz, en donde también hay que apoyar con los likes en la transmisión en vivo y en directo, con las suscripciones para que crezca el canal y con los superchats, el dinero que se necesita en medios independientes y alternativos para hablar con verdad y con justicia. Mucho de ese recurso ustedes lo aportan como una audiencia diferente, inteligente. ¿Qué onda, mi querido Toñito? Gracias por tu paciencia. Vicente, te saludo con mucho gusto a ti y al público consentidor que extraño tanto como extrañábamos a Ricardo Sevilla. Ahí le mandamos un saludo, a ver si también se da la vuelta. Fíjate que Ricardo me dijo en este intercambio de situaciones que hubo, me dijo, un día te voy a invitar a mi podcast, pero ya nunca me invitó, entonces ojalá también me invite por allá. Y por supuesto, pues ya en dijo Toño que Ruiz, sí. ¿no? Y me dices cómo funciona el chiquito, ¿no? El micrófono chiquito.